Vamos a ver. Hola chicos, yo creo que os voy a pedir ahora, antes de empezar con mi presentación, que encendáis vuestras cámaras, los que estéis visibles y no tengáis problemas en enseñar vuestro rostro. Solamente pues para que quiero abrir la clase con una pregunta y prefiero veros las caras que vuestros nombres. Y es que hoy vamos a hablar de arte y participación, y entonces pues me apetece empezar lanzándoos la pregunta, ¿no? Justamente, mira, ¿ves? Además, ¿ves? María Teresa justamente con ese Guernica detrás, está perfecta hoy, ¿no? Que justamente os compartía esa imagen de los mandatarios del del G7 en Madrid, que se habían fotografiado con el Guernica y había sido motivo de polémica, porque en el Prado la única obra con la que no te puedes fotografiar es justamente el Guernica. Y por la misma razón por la que en otras sí te puedes fotografiar, y el Guernica no es justamente para favorecer la visita del público y que uno no se encuentre con esas masificaciones de gente que normalmente acontecen en el Guernica. Si les permitieran tomarse fotografías, probablemente no habría manera de que la gente fluyera, y entonces sería más complicado disfrutarse de la visita, ¿no? Entonces, divertido que justamente tengas ese Guernica. ¿Qué significa para ti? Me disculpo que estoy un poco enferma. Pues me dio mucha risa eso mientras leía el artículo, porque en una parte, de hecho, también mencionan lo del estudiante que tiene el Guernica pegado en su pared, y yo, aquí estoy. Bueno, el Guernica, pues, no sé, me parece una obra muy, muy bella que retrata o sea, es un retrato de la guerra, pero no solo la guerra de Guernica, sino todos los tipos de guerra. Y no sé, me parece una obra espectacular. Sí, a medida que nos vamos, o sea, que uno entra en este mundo del arte, es como que hay algunos cuadros que también tienen afectos más allá de lo que representan, ¿no? Que quizá han significado también un momento importante en la vida de uno, cuando ha entendido, no sé, cuando se le ha encendido esa luz mística, y de repente amas un cuadro, pues porque tiene una relevancia especial en la manera en la que tú has entrado en este mundo, ¿no? en esta apreciación artística. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía una fascinación por la Olimpia de Manet, y ese cuadro me acompañó durante muchos años, ¿no? Y ahora mismo pues ya no siento toda esa, o sea, como todo ese amor que sentía en ese momento por esa obra, ¿no? Va cambiando un poco. Eso es interesante. También una manera en la que evolucionan nuestros gustos, ¿no? y se refleja también un poco en nuestros intereses. Pero entonces, hoy quiero hablar de participación, ¿no? Y la participación entendida, pues eso, del público, y lo voy a dividir en dos partes. Una parte tiene que ver con la participación del espectador en las prácticas artísticas bueno, que hoy encontramos, y otra parte de la clase va a ir sobre cómo los museos, las instituciones en general, se valen de esta participación para atraer nuevos públicos, para atraer gente que capaz no estaba tan familiarizada con el ambiente de los museos, ¿no? Pero entonces, justamente para abrir la clase, me gustaría preguntaros qué es lo que vosotros buscáis, ¿no? Cuando decidís acudir a una exposición, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros como público apreciáis, ¿no? Y qué es lo que os mueve a visitar una exposición o formar parte del proyecto de algún artista, ¿no? Si habéis tenido la oportunidad de veros involucrados a otros niveles que no son solamente de espectador, sino también como de copartícipe, o en procesos que son así más largos, ¿no? Contarme, a ver, ¿quién ha ido a ver, la última exposición que habéis ido a ver, de alguna manera, por qué la habéis ido a ver, ¿no? ¿Quién se lanza?
ver, no Isaac, sé tú si me estabas viendo, escuchan. tú esta semana estabas compartiendo fotografías de algunos artistas que habías visto en una exposición. Explícanos por qué fuiste a ver esa exposición, qué es lo que andabas buscando. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, Sí, se escucha clarito. no fui a ver una exposición. Yo estaba de vacaciones unos días y me fue por allí perdido en lomas y cerros, ¿no? Fue cositas que vi como por internet. Pero a ver, en exposiciones, porque la última exposición que acudí fue aquí en el Museo de Pereira, que era un homenaje a Negret. eh, y a ver, y era otra chica que no me viene ahorita el nombre, que trataba un poco sobre las guerras y cosas muy intrínsecas en Colombia, ¿no? ¿Qué me movió como a ir? O yo creo que en ese momento no tenía como la planificación porque fue que me invitaron, pero básicamente lo que me mueve normalmente cuando voy a una exposición es como liberarme. En lo que a mí respecta es como catarsis, es como entrar a un nuevo mundo, es otro lenguaje, es algo que de alguna manera, no sé, es que cada cabeza, cada ser, cada creador es interesante, y entonces como plantearme, ponerme en ese lugar, intentando entender, abrirme a nuevas cosas, eso para mí lo es todo, eso es como básicamente lo que siempre me ha movido cuando voy como espectador a un museo. Salir de la cotidianidad, de encontrar nuevas cosas que a uno le despiertan la curiosidad. Y en este caso también, Negre creo que es un artista de referencia, ¿no? En Colombia. Es un Sí, clásico. es un Entonces, clásico, pero más allá es como, a ver, ¿cómo te diría? Es como un tema también personal, Isaac, como cuando en la cotidianidad siento que pues a pesar de que logro comunicarme con personas, que puedo estar compartiendo muchísimas cosas y las disfruto y las adoro, es como que existe algo, otra parte de Isaac que no puede ser entendida o comprendida y que solamente existen las artes en general, porque incluso la música, que es como los medios en donde puedo como ser totalmente yo, ¿sí? Donde no cabe ningún límite de alguna manera para mí, donde puedo liberar el pensamiento, expresarme o simplemente perderme en ello si estoy escuchando como espectador. Es más que todo como por eso, es como, sí, es algo muy, muy así para mí. ok. Venga, ¿quién va después? ¿Quién quiere? O sea, no basta una idea, pero Hola. ¿qué es lo que os mueve? Bueno, a mí me gusta muchísimo, o sea, yo suelo prestar mucha atención a los dispositivos de montaje y a la museografía, porque cuando encuentro una forma que para mí es novedosa, no necesariamente sea novedosa en el mundo, sino algo que no he visto, por ejemplo, en las galerías aquí en Caracas, eso me entusiasma. También comparto mucho la visión de Isaac. Y antes, justo antes de comenzar a trabajar en Abra Caracas, donde estoy trabajando ahorita, em, Constanza de Rogatis, que también ella fue mi profesora en el Diplomado de Arte Contemporáneo Latinoamericano, y estaba haciendo su primer performance. Entonces ella invitó, o sea, hizo como que una invitación abierta y fui a participar. Yo no tenía idea, o sea, ni siquiera estaba del todo clara de que iba a ser un performance que se iba a grabar o algo. O sea, pensé que era algo del momento y ya. Y luego eso fue para la exposición. Em, pero me gustó mucho participar. Yo había visto performance antes, pero nunca había participado en uno. Y fue una experiencia súper novedosa para mí. Aparte que también estaba con otras personas que tampoco habían hecho esto jamás y con personas que ya, o sea, artistas de performance o personas que ya estaban como que súper acostumbradas a interactuar en esto y se sintió muy bien, o sea, pude conocer otras partes de mí y como, o sea, como participar, te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Además que todo fue súper ameno, que, ¿Cuántos seréis? o sea, fue súper, sí, todo el mundo estaba muy cómodo y todo el mundo estaba muy tranquilo, que no era algo que yo me esperaba, porque usualmente cuando veo a las personas que, por ejemplo, no suelen ir a galerías, están como un poco intimidadas. No, para mí la sorpresa aquí fue que todo el mundo estaba tranquilo y todo el mundo lo disfrutó y todo fue muy bonito.
Ujú. ¿Cuántas personas seréis aproximadamente? Seríamos como 10 o 12, más o menos. Sí, Sí, como los 10 o... grupos chiquitos como que Ujú. permiten más fácilmente que se cree esa dinámica así Exacto, sí, especial. sí. Pero ¿y museográficamente te interesan otras exposiciones que no tienen que ver con arte? ¿O solamente te interesa ver cómo está expuesta o presentada la obra de artistas? Sí, sí, me gusta mucho porque O sea, pienso ¿irías que... a una exposición de ciencias para ver Claro. cómo han desarrollado toda la parte museográfica o te interesa Sí, sí, sí. exclusivamente? Sí, sí, me gusta la museografía, me interesa, no tengo mucho conocimiento ahí, pero me interesa en general. Y con cuestiones artísticas, específicamente, siento que el montaje tiene muchísimo que ver con la dignidad que se le da a la obra, independientemente de qué tan valiosa o no sea, por ejemplo, económicamente, algo así. Entonces sí me gusta ver cómo puede cambiar el significado de un objeto según cómo lo presentas. Más, venga. Este, ¿Quién más me quiere contar qué es lo que le mueve como público a visitar una exposición? Bueno, yo la verdad que es una pregunta bastante complicada y no me la había planteado así tan, tan rápidamente, ¿no? Tan directamente. Pero aterrízala, piensa qué es lo que Y, te movió. pero no sé, creo que me interesa mucho, bueno, las cosas que han comentado los compañeros me gustan, pero me interesa mucho como pasear por un espacio rarificado, ¿no? Que creo que quizás, no sé, es ir a un sitio totalmente distinto en el que voy a actuar de forma distinta, en el que me voy a sentir distinto e incluso puede ser sobrecogedor o, no o puede ser placentero, puede ser cómodo tal, pero al final son como espacios súper raros, ¿no? No son espacios cotidianos y me gusta mucho, ¿no? Vamos, ahora mismo estoy como pensando como que me paseo por un espacio que no es un espacio cotidiano, ¿no? Y eso me gusta, quizá porque por mi deformación de arquitecto, pero bueno, sí es verdad que me gusta ver las obras, me gusta ver, o incluso las exposiciones de ciencia o de historia y tal, también me interesan. Pero creo que eso, ¿no? El estar en un espacio de otra manera, más contemplativo, ¿no? Con un poco extraño, nada cotidiano, pues me gusta mucho y en el tema museográfico me gusta mucho que se incida un poco en esa sensación, ¿no? Muy bien, estás haciendo cosas interesantes para recuperar después durante la clase. A ver, ¿quién más? ¿Quién falta por aquí? José, cuéntanos. A ver, yo, por un lado, la hablaba con María Teresa antes que estábamos en una reunión para un trabajo de otra asignatura. Pues la última, estuve hace muy poco en Madrid, a finales de mayo, por ahí. Y estuve en el Prado, bueno, aprovechando la visita, ¿no? Como siempre que esto, pues hay que intentar ver todo lo que se pueda. Se hace el gran tour. Claro, ahí está. Bueno, primero coincidió con el Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos, entonces entrada gratis, no sé qué, allí todo kiki metido, como se dice por aquí, todo el mundo allí corriendo para entrar una hora, a lo mejor la última hora que es gratis y tal, no sé qué. Una experiencia, una anécdota, tengo una niña de 1 año y 2 meses, y ella, claro, yo soy pintor, entonces ella ve los cuadros en casa, tal, no sé qué, y todos los cuadros son míos. Tú le dices, ¿de quién es ese cuadro? Y señala el cuadro y se señala a ella y dice, pa. Y entonces fuimos a ver las meninas y las meninas también son mías. Las he pintado yo, ¿sabes? Las meninas y toda la sala de allí la he pintado yo, ¿sabes? Y es como, antes que has dicho, una experiencia personal, ¿no? Que te lleve al museo, ¿no? O que te haya marcado, ¿no? Delante de un cuadro, ¿no? Como has hablado antes del Guernica. De esto, por ejemplo, pues me acordé de la primera vez que vi las meninas, a lo mejor no sé si en sexto de primaria o algo, que nos llevaron de excursión a Madrid. Y fue como, wow, yo quiero ser pintor, ¿no? Yo quiero pintar, yo quiero hacer esto, ¿no?
aunque no tenía ni idea, ¿no? Tampoco es esto, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía esa sensación de, o sea, que grande esto, que bien hecho, que sobrecogedor, ¿no? Y tú ahí tan niño, tan pequeñito, y ahora ahí de papá, ¿no? Que uno no sabe tampoco que soy un novatillo ahora mismo, ¿no? De papá. Eso por un lado, ¿no? Y también no he tenido tiempo de leer el artículo este de tal, pero bueno, conozco más o menos las polémicas, ¿no? Del Mick Jagger en el Reina Sofía, de la gente ahí, de las cenitas que se han pegado con las meninas y con el Prado de fondo, los de la OTAN, no sé qué, que ha habido moviditas, ¿no? Un poco... Sí, yo he dicho G7, pero era la OTAN. Eso. Y bueno, y en Madrid pues estuvimos... mi pareja es actriz, entonces también estaba interesada en ver una obra que estaba justo en la Sala Conde Duque. Estuvimos visitando todas las exposiciones que había allí. En el Jardín Botánico vimos una de Soledad Sevilla, que estaba muy guay, la verdad. Unos pedazos de lienzo enormes, así muy chulos, que eran como en plan enredadera, ¿no? En movimiento y eso. Pintura, sobre todo. Y nada, eso como anécdota, ¿no? Eso de que te lleva. Después, sobre la participación, no me gusta mucho que me hagan participar, soy muy cortón con eso. Mi pareja es actriz, entonces voy a ver mucho teatro y cuando me toca que me sacan, que me señalan, hace poco, esta semana pasada fui a ver una pieza de un chico que se llama Alberto Cortés, que si no lo conoce, búscalo porque es una máquina. Es una pieza que se llama Ardor y en verdad es teatro, pero aquí lo han puesto como dentro del festival de danza, tal, tiene es un poco ahí mezcla, ¿no? Sí. De las dos cosas. Y me señaló en mitad de la obra. Yo lo conozco de otras ocasiones, ¿no? Es conocido de mi pareja. Y me señaló el tío ahí como diciendo, te me estabas mirando con esa carita así que no querías que te cogiera, pues tú. Y digo, me cachis. Pues en la performance, todo lo que intento ver, intento ponerme un poquito detrás, que no me toque, la verdad. Ya, eso es verdad. Justamente estás tocando ahí un tema interesante que yo no toco mucho en mi clase, pero es verdad que hoy en día hay muchos puntos en común entre disciplinas, ¿no? Y quizá antes donde había mucha más diferenciación entre artes visuales y artes escénicas, ¿no? Hoy en día hay muchos puntos en común, inclusive hay colaboraciones donde llegan a una fusión que ya te queda hasta difícil decir esto, ¿sabes? O sea, categorizarlo y decir esto es arte, esto es danza, esto es teatro, pues porque muchas de estas, digamos, o sea, dando una palabra general a todo esto, ¿no? De muchas de estas artes, al final justamente introducen cada vez más esta necesidad de hacer participar al espectador, o sea, eliminar esta apreciación del espectador como alguien que está del otro lado solamente mirándolo, sino que tratan de introducirlo, incluirlo y que forme parte del espectáculo, y eso hace que los formatos se hayan casi que adecuado, de manera que muchas veces es difícil decir dónde termina una disciplina, empieza otra, porque inclusive los mismos intérpretes, los mismos artistas se establecen colaboraciones favorecidas por esta cosa en común, ¿no? Que es la voluntad de tirar abajo la idea de un espectador que es solamente pasivo y que justamente lo quieren introducir en la obra y que de alguna manera determine la misma, ¿no? Eso es algo que tienen en común todas estas, muchas de las prácticas que hoy en día suceden. Yo me voy a centrar solamente en las artísticas, pero o sea, eso es interesante, que podéis pensar todo lo que estamos hablando hoy como donde las categorías y las fronteras entre disciplinas es mucho más difícil establecerlas. Aquí, a ver, por aquí Raluca dice, a mí me gustan las expos interactivas, participativas, donde a lo mejor puedo construir algo del discurso o ver cómo se ha construido. Me gusta mucho investigar sobre el artista, su trabajo.
Es decir, aquí son dos cosas, ¿no? Porque por un lado todas estas exposiciones que visitamos siempre tienen textos que acompañan la comprensión de las mismas, ¿no? Desde el texto del curador o textos más que tratan de acercar los intereses que ha podido poner el artista ahí en la exposición, ¿no? Pero más allá de la información que podemos consumir en la exposición, siempre la exposición se convierte en un punto de partida muchas veces, ¿no? Para seguir explorando cuestiones o digamos el trabajo de algunos artistas más allá del momento que hemos dedicado a ver esa exposición, ¿no? Y justamente, ves, a ella sí le gusta en cambio que la dejen formar o sea, elaborar ella misma su comprensión de la exposición gracias a esa interactividad, ¿no? Claro, es diferente cuando tienes cierto temor o sea, cierto temor a ser el centro de atención en un contexto así bueno, o sea, no todo el mundo está hecho para ponerse encima de un escenario y que sin saber de qué va la cosa se muestre tan tranquilo con eso, ¿no? El pánico escénico es justo. A ver, Mila, María Teresa, ¿algún comentario? Sí, bueno, pues en mi caso es que yo tengo no un problema, no sé cómo denominarlo, es que como yo estudio museo, entonces a veces me encuentro la cuestión de que ya conozco los museos antes de ir por necesidad o por gusto, entonces yo siempre me planteo la reflexión de que yo no estoy viendo la misma impresión que a lo mejor la gente que me acompaña. A lo mejor la gente me acompaña, se queda mirando algún cuadro, alguna obra y a lo mejor yo estoy mirando eso, ¿no? Como la museografía, el dónde han puesto la seguridad o qué bien han puesto este trabajo, voy recogiendo ideas. También es que estoy de acuerdo con algunas cositas que han dicho mis compañeros, que también me siento un poco así, ¿no? El de catarsis, el de dejarse llevar, pero es que es difícil cuando estudias esto, porque claro, has visto tanto que estás pendiente de otra cosa, ¿no? Del disfrute estético, digamos. Y a veces también en el sentido de que siento como si estuviera coleccionando museos, porque es como, bueno, me falta por ir a me falta por, por conocer, o sea, es eso, es ir a Madrid y decir, vale, ya he visto el Prado, he visto el Reina Sofía, tengo que ir al Thyssen. Ya he visto el Thyssen, pues ahora tengo que ir al de Sorolla, tengo que ir, y es como coleccionar tal. No sé, es que es complicado y es una pregunta bastante difícil de contestar hacia la ligera. Porque es verdad que también depende de la etapa en la que estás de la vida, porque a mí siempre me ha gustado el arte, pero en cada etapa he ido fijándome en cosas diferentes, incluso en el mismo museo, entonces no sé. Es parte del camino que recorre uno, ¿no? Claro. Pero justamente se te cruza el ojo crítico con el defecto profesional de tratar de evaluar y de tomar nota pues para el propio después desarrollo profesional, ¿no? Es decir, creo que eso nos pasa a muchos, que a veces es difícil como desconectar de ese ojo, digamos, crítico de esa voluntad de tratar de tomar nota de cualquier solución, ¿no? Museográfica, ¿no? Pero también cosas más prácticas que pueden ser necesarias en un momento determinado como resolver, ¿no? Y sin ir más allá es el tema también de por ejemplo, cómo gestionar el tránsito del público con esta cosa de los selfies que se ha vuelto tan común en los museos, ¿no? Es decir, todos los museos tienen ese problema, pero no todos han respondido de la misma manera a la problemática, ¿no? Algunos han decidido prohibir el selfie en determinadas obras y otros, en cambio, lo consideran que es parte de la experiencia y del derecho del visitante y es más, creen que les conviene a nivel de generar interés y despertar el interés de otras personas que puedan ver esas fotografías para acudir al museo, ¿no? Entonces, son problemáticas que en la medida en la que son actuales no tenemos una respuesta única y justamente cuando uno va a ver estos museos con con esta perspectiva profesional, pues trata de entender que puede ser más adecuado, ¿no?
en cierta medida. Claro. ¿Qué me cuentas en cambio tú, María Teresa? ¿Cuál fue la razón por la que fuiste a ver la última exposición? No se oye. No sé qué está sonando por ahí, no sé si soy yo. Sí, ahora sí se oye. No, no se oye. Ah, ok, ya, disculpe. Es que se me había activado un video por ahí y estaba sonando y no sabía dónde lo tenía. Bueno, yo desde que empecé a estudiar este diplomado me propuse dar un tour aquí en Caracas por galerías y museos, tanto públicos como privados. Y aquí hay una muy clara diferencia entre las instituciones museísticas privadas y las públicas. Las públicas están más descuidadas, por así decirlo. Entonces, mi intención principal era ir como crítico ahí a ver y ver cómo estaba tanto la organización como este, todo ya en el área museística, así, y no me iba tan enfocada a ver las obras, iba un poquito más distraída en otras cosas. Pero por lo menos me acuerdo que una de las cosas que más me impactó fue cuando fui al Museo de Bellas Artes aquí en Caracas, que yo había ido cuando era muy pequeña y había visto las obras y tenía como un recuerdo de lo bonito que era. Estuvo varios años cerrado y ahorita volvieron a abrir y cuando entré no había nada. Estaban todas las salas vacías y las que estaban abiertas eran obras contemporáneas de artistas que están emergiendo. Y en realidad la curaduría y todo estaba como muy mal hecho. Entonces no me permitían, incluso si yo me obligaba, no me permitía disfrutar las obras. Entonces eso fue lo que esa fue la primera visita que hice en ese recorrido que me propuse hacer. Y entonces eso fue como que lo que me impulsó a seguir haciendo el recorrido, como ver si había más diferencias, cuáles estaban mejor, cuáles valía la pena volver a ver. Y bueno, ya he ido a varios lugares, ¿no? Y para seguir con mi investigación ya es como personal, pero hay algunas en donde yo voy mentalizada, un museo aquí que se llama el Museo Contemporáneo Armando Reverón, Sofía Inverantes. Es un museo que, bueno, sigue perteneciendo a la parte pública, pero hace sus intentos de seguir lo que era antes y se nota que pues lo han tratado de mantener. Y entonces, aunque yo fui así con la intención de ir así como crítico, como ver la organización, cómo está el mantenimiento, cómo están todos los detallitos, estaba me pasé tan bien que de repente se me olvidó todo eso, no noté nada y me quedé viendo las obras y disfrutando el momento. O sea, me pasó todo lo contrario. Sí, a veces también displays expositivos que son más sencillos o que no te generan toda esa necesidad de esto lo han hecho así, te permiten de alguna manera apagar ese juego crítico y tratar simplemente de tener una experiencia, pues eso, artística, ¿no? Es decir, una experiencia estética, ¿no? La razón por la cual la mayoría del público que no necesariamente forma parte de la profesión, pues acude a los museos, ¿no? Ese tipo de público que no va viendo si el cuadro está bien montado, la iluminación es perfecta, sino que más bien acude pues porque quiere tener un momento de desconexión de su día a día, quiere ser de alguna manera estimulado por ideas
que no suelen Cuando, estar en cuando su... yo voy a galerías privadas y voy más con esa intención de buscar un poco de inspiración o despejar mi mente, porque ya conozco más o menos el trabajo que hacen aquí. ¿Y vas sola o vas acompañada? Voy con mi mamá siempre. Porque Y ese es un punto también interesante en lo que veremos el día de hoy, ¿no? Que muchas veces a estas, o sea, nuestra voluntad de ir a visitar una exposición es también ahí está siempre de alguna manera, digamos, regulada también por 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 ese compartir social, ¿no? Es decir, ese armar un plan y compartir junto con otra persona una jornada de entretenimiento, de ocio, de diversión, ¿no? Es decir, como muchas veces es un plan de grupo, es un plan de amigos, es un plan de compartir en definitiva y no solamente más allá de que uno puede ir siempre solo a las exposiciones, ¿no? Pero si os vais a pensar muchas veces, ocurre que lo organizamos para compartir junto con otra persona, ¿no? Entonces eso también es algo que tenemos que pensar que quizá nosotros tenemos esos dos hándicaps, ¿no? Esa parte, ese ojo crítico profesional que trata de sacar observaciones que le puedan ser válidas y útiles para su vida profesional y también ese visitar exposiciones como parte de la formación que uno mismo requiere para estar actualizado, para ver las cosas que están ocurriendo, para exponerse y crearse una idea justa de lo que hoy en día encontramos en el panorama artístico, ¿no? Y que son dos cosas y son dos maneras de acercarse al arte y a las exposiciones que no compartimos con el público general, ¿no? que mayormente va a visitarlas pues, para tener un momento de ocio, de distensión, de divertimento, ¿no? Y eso es algo que tenemos que recordarnos pues, porque muchas veces nos lo olvidamos, ¿no? Bueno, chicos, vamos a entrar con la presentación. Porque no quisiera quedarme corta de tiempo. Aquí. Entonces... Ay, mierda, siempre me pasa lo mismo. Entonces empezamos en la clase sobre el público para preguntarnos o tratar de responder qué es lo que quiere el público hoy, ¿no? El público que acude a los museos, que acude a las galerías, que acude al estudio de un artista y para tratar de entender también cómo toda esta proliferación y esta importancia que se da desde las mismas prácticas o desde los mismos museos sobre involucrar al público, sobre la participación de los públicos, está cambiando el panorama del arte, pero también de cómo los museos están llevándolos pues, a una importante modificación también de sus maneras de entender sus programas, ¿no? Vamos a empezar recuperando la obra de Rikrit Tiravanija que os comenté ya anteriormente, solamente para que, a él solamente lo cito para que a veces entre mis clases es fácil encontrar el hilo que conduce de una cosa a la otra, entonces es solamente como una manera de conectar la clase de hoy con algunas cosas que ya dijimos, ¿no? Y entonces aquí os traigo a Rikrit, del que ya os había compartido un vídeo, ¿no? En esta pieza en la que él comparte sopa con las personas que acuden a su exposición, ¿no? Imaginaos la cantidad de gente que está prevista que acuda con todos esos bowls que vemos por tierra. Y es bastante, digamos, visual el cómo el museo, ¿no? que vemos detrás se ha convertido en un espacio de convivencia, ¿no? Esta Rikrit Tiravanija junto con Philippe Parreno y con Félix González Torres son los artistas que le permiten a Nicolas Bourriaud, que es este curador teórico francés. Pat, que no sé si soy yo solamente, pero la pantalla de compartir, no sé si estás compartiendo algo, pero se me quedó congelada a mí en un Gmail tuyo, entonces... Yo iba a decir lo mismo. A mí también, a mí también. Ah, pues qué bien. A ver,
¿Ahora sí? Sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Entonces aquí os enseño o sea, no, había pasado solamente esta es la portada y este es el amigo Rick Tiravanija en la sala de museo enseñándonos la futura olla en la que va a cocinar la sopa del día. Y os acordáis, ¿no? Que era esta idea de que el público acude al museo para tener un momento en el que compartir. O sea, gente que no se conoce, gente que no necesariamente tiene nada en común, acude al museo pues, porque se da la cita de una exposición que no es una exposición al uso, sino que es una exposición donde realmente es lo que ocurre en esa sala, lo que conforma la obra, ¿no? Entonces, tan pronto la gente se va de allá, desaparece, se pierde, ¿no? Es decir, es lo que es una idea de participación que empieza a desarrollarse al principio de los años 90 y que gana muchísima popularidad en la manera de presentarla que establece Nicolás Bourriaud en este libro, Estética Relacional, que escribe unos años después de haber acuñado el término. Estética relacional es el término que él acuña para dar este marco teórico a este grupo de obras, ¿no? que básicamente son un compartir, que él define como intersticio social, ¿no? Pero que en definitiva es ese encuentro y suceso, ese momento de compartir, ese momento de intercambiar, que ocurre cuando el público se junta en la sala de exposiciones y orquestados por el artista, ¿no? Desarrollan este encuentro, esta obra en proceso, ¿no? Entonces, esta es una descripción que él hace en su libro. Dice: la obra de arte se presenta como un intersticio social, dentro del cual estas experiencias y estas nuevas posibilidades de vida ponen a prueba su posibilidad. Inventar nuevas formas de relacionarnos con nuestros vecinos resulta ser de mayor urgencia que esperar días mejores. Aunque Nicolás Bourriaud llama a estas prácticas, las reúne en este libro que titula Estética Relacional. Estética relacional no es tanto una estética, pues porque realmente el conjunto de artistas que él cita no comparten una misma manera de hacer, no tienen unos mismos intereses, no tienen unos mismos temas, no comparten estilo, no hay iconografía que los relacione. Es decir, lo único que en lo que coinciden es en esta manera de entender la obra de arte como un momento, ¿no?, efímero que sucede en el contexto de una galería. Y más bien por esta razón, más que estética, lo que estaríamos es frente a una teoría de la exposición, ¿no? Aunque, como bien sabéis, porque ya os lo han citado otros profes del curso o lo habréis escuchado por allá, estética relacional es el término que ganó popularidad, ¿no?, y el que más se repite. Pero para mí es más interesante la manera en la que se acerca a este tipo de prácticas una teórica e historiadora del arte de nombre Claire Bishop, ¿no?, que ella habla de prácticas artísticas participativas, o prácticas también a veces las reagrupa bajo el mismo paraguas por su interés o su conciencia social, ¿no?, y que en definitiva desarrolla de una manera, aquí sí, mucho más entrando en sus implicaciones estéticas en el libro que os comparto en la bibliografía de la asignatura y que podéis ojear, pero que en definitiva va a ser ella la que guíe de alguna manera su manera de entender este tipo de prácticas. Es la manera que yo adopto también cuando me acerco a este tipo de arte, ¿no? Entonces, ella no las distingue así. Esto sí es una diferenciación mía, ¿no? Pero me gustaría presentároslas a partir de, digamos, 3 mayores intereses que definen este tipo de prácticas, ¿no?, en donde
podemos agruparlas bajo un mismo interés político o un mismo interés social o un mismo interés pedagógico, ¿no? Y cada una de estas áreas da de alguna manera un resultado en las personas que vienen siendo involucradas en las mismas, ¿no? Es decir, mientras que el tipo de prácticas que podemos reunir bajo el paraguas de lo político acaban trasladando al espectador un disenso sobre el que tiene que posicionarse, ¿no? De alguna manera, en las prácticas más sociales lo que tratan de resolver es un problema de identidad, de representación, y por último el grupo de prácticas más ligadas al ámbito pedagógico lo que tratan es de crear espectadores emancipados, ¿no? Espectadores que por sí mismos pueden interpretar lo que están viendo, ¿no? No necesitan ser explicados, necesitan de alguna manera simplemente que se les faciliten las herramientas para, en último término, ellos poder elaborar sus propios discursos, ¿no? Es la idea que prima. Dice en este libro, que es el que tenéis en la bibliografía, Artificial Health, ella habla de que en la modernidad, bueno, siempre en este concepto de la modernidad, hay una narrativa que agrupa gran parte de la modernidad, que es que el arte debe ser contra la contemplación, contra la idea del espectador, contra la pasividad de las masas paralizadas por el espectáculo de la vida moderna, ¿no? Recuperando estas ideas presentes desde los años 70, ¿no? Asociadas, pues, como veíamos, a todos esos, digamos, a la internacional situacionista, ¿no? Y efectivamente es una preocupación que nace en ese momento y que gana peso progresivamente hasta convertirse hoy en una de las, digamos, grandes, o sea, es una de las grandes transformaciones que de alguna manera ha afectado a las prácticas artísticas, ¿no? Vamos a empezar a entrar en tema. No sé si os han hablado ya de este tipo de prácticas. ¿Habéis hablado de estética relacional ya en alguna otra asignatura? ¿O esta es la primera vez que estáis oyendo hablar del tema? Renato, en la primera parte, sí, hemos hablado del tema de estética relacional y hemos hablado de Claire Bishop, hemos leído algo. Entonces ya de alguna manera estáis familiarizados con el tema, eso me ayuda a mí, así es un refreshment y podéis simplemente también ver qué es lo que os suena de nuevo. Entramos en tema. Este es un artista belga, Thierry Geoffrey, Colonel. Esto es un vídeo que os voy a poner brevemente para que veáis. Es la grabación de una performance. The buildings, there are no curves in the building. Yes, so what can we do? We should be creative. I mean, you live in South Africa. What is an emergency now in South Africa? Create jobs for everybody. Yes? Yeah. What is an emergency for you? My name? Yeah, no. What is qu'est-ce qui est urgent? Urgent? Dans le monde aujourd'hui. Bon, je sais pas. J'ai aucune idée. Et vous? Vous n'avez pas d'idée? Ok. Qu'est-ce qui est l'urgence pour vous? L'urgence? Ouais. Les accidents. Les accidents. Ah oui, les accidents de quoi? Alors, quelles sont les urgences pour vous? Dites-moi. Le manque. Entonces, como veis en esta performance, el artista es una performance que él ha desarrollado en diferentes lugares, ¿no? Lo que organiza al final es una carrera y quienes participan en la misma vienen interrogados sobre cuáles son las emergencias que hoy afectan, digamos, a la humanidad, ¿no? Y lo hace con una carrera porque considera que muchas veces tratamos de dar respuesta a este tipo digamos, de preguntas de una manera demasiado retórica, ¿no? Y que lo que necesita es sobre todo acción, ¿no? Y la carrera le permite de alguna manera que los participantes estén
no estén cohibidos, pues porque tienen que estar también preocupados pues, por no perder el aliento, ¿no? Mientras hablan. Y es una manera también de visualizar, ¿no? esa necesidad de tomar acción, ¿no? Muchas de las obras que él realiza tienen que ver con las grandes, digamos, problemáticas que afectan hoy en día al mundo, ¿no? Entre ellas el cambio climático, pero en definitiva esta carrera crítica, que es como o sea, como llama él a este tipo de formato, es sobre todo una metáfora, ¿no? Con esta obra también vemos cómo, a diferencia de las obras que Nicolas Bourriaud analiza y que suceden dentro del espacio de la galería, todo este tipo de prácticas no están condicionadas al espacio expositivo, ¿no? Muchas veces, la mayoría salen de él para encontrar a sus audiencias o para de alguna manera incorporar también el contexto en el que se desarrollan y que da sentido a muchas, o sea, que acaba de redondear el sentido de algunas de estas propuestas, ¿no? Pues porque no es lo mismo preguntar cuáles son las emergencias hoy en Casablanca, que en este contexto lo hacía Thierry Geoffroy, que hacerlo quizá en Barcelona, ¿no? Esta es una propuesta de Tania Bruguera, muy polémica. Tania Bruguera es una artista urbana donde ella, bueno, conocida sobre todo por dar grandes titulares sobre temas muy diferentes. Ya os voy a introducir esta obra que, si no conocéis, sucedió en Bogotá en 2009 en el contexto de la universidad. La artista invitó a 3 personas, si no recuerdo mal, una era un familiar de las víctimas de las FARC, otro era un antiguo, pues eso, un antiguo militante de las FARC, y la tercera persona, no recuerdo muy bien ahora, quizá era un ciudadano sin más, no lo tengo muy claro, pero en definitiva los pone en una mesa que se ve allí al final. Esta foto no es quizá la más apropiada, pero no quiero detenerme mucho en esta obra que podría llevarnos toda la clase. Los sienta en un podium, bueno, en un escenario, y los pone a discutir sobre los retos, ¿no? Sobre los retos que está afrontando Colombia para salir en ese momento de la situación digamos, de enfrentamiento entre fuerzas, entre las fuerzas del orden y los paramilitares, ¿no? Es decir, el conflicto colombiano. Y mientras se produce ese debate, ¿no? Donde obviamente las posiciones son muy encontradas porque representan a sectores completamente distantes de la sociedad, una persona empieza a desplazarse entre el público, mayoritariamente estudiantes, con esta bandeja que veis en vista, con rayas de cocaína que ofrecen a los asistentes de forma gratuita, ¿no? Entonces, obviamente algunos consumieron, otros no, otros se indignaron. La pieza termina con un agradecimiento general de Tania Bruguera, que, sin entrar a hacer conclusiones ni ningún tipo de análisis sobre lo ocurrido, da las gracias a todos por su participación y se va tan contenta a casa, ¿no? Entonces empiezan a suceder en Esfera Pública, que es esta revista digital de crítica que se firma desde Colombia. Empiezan a surgir toda una serie de debates sobre lo sucedido, ¿no? Pero en definitiva, aquí lo que pone sobre la escena Tania es que el artista como tal solamente establece las normas, ¿no? Generales sobre las que se va a desarrollar la performance en este caso, o el proyecto, y después se desentiende del resultado que pueda generar esas directrices, ¿no? Es decir, no va a decirle a la gente que consuma ni que no consuma. Al final esa es una decisión personal de cada uno,
¿no? Entonces se desvincula de la parte moral, ¿no? Casi que de esta situación y en definitiva son los asistentes los que al final determinan, ¿no? Un poco el éxito de la pieza y lo hacen también pues en eso, tomando, o sea, posicionándose en cuanto a la misma, ¿no? Y otra cosa interesante de este tipo de propuestas es que el arte, ¿no? O sea, el etiquetarlas como arte permite que algo que es ilegal, como el consumo de drogas, suceda, ¿no? En este paréntesis que le permite el definirlas como una obra de arte, ¿no? Y eso es algo que explota también muy bien una artista española, Núria Güell, que es discípula de Tania Bruguera y que lo desarrolla para mí de una manera mucho más eficiente o más efectiva que Tania Bruguera, que tiende a irse mucho sobre las polémicas, ¿no? Finalmente está esta otra obra, os voy a poner el vídeo. Ja, jetzt sind es 6 Nazis. 6 Nazis, 7 Nazis schon. Ja, meine Damen und Herren, ich habe meinen Sicherheitskorps aufgestockt. Ich habe jetzt schon fast 6 Sicherheitsleute, weil die Morddrohungen auch zunehmen. Das Büro hat bereits 3 zusätzliche Angestellte, weil nur noch Beschimpfungen kommen und Schießkommanden sich ankündigen. Das ist Österreich, das ist das Faschovolk, das hier lebt. Österreich ist Nazi. Landeskrone von Österreich, da auf Ihrer Jacke. Ist das die Landeskrone? Ist wirklich schön. Sie sind noch schöner mit der Braut. Existierende, vernichtende Politik für Österreich steht, denn die Politik dieser Regierung, das ist die Aufgabe der Opposition, diese Politik anzutreiben und nicht auf Bleib gehen. O sea, como veis, este otro artista, este Christoph Schlingensief, o como quieran que se pronuncie, lo que plantea es casi un meeting político en medio de esta plaza en Viena, ¿no? Bajo este, o sea, con este proyecto que titula Please Love Austria. Y la propuesta, que al final es, como vemos, es casi que una plataforma para emitir un meeting político, acaba ofreciendo el micrófono para que la gente exprese cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? O sea, cómo deberíamos gestionar este país, cómo deberíamos, o sea, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Y de esta manera abre de alguna manera, da voz a gente que quizá no emite el mismo tipo de opiniones sobre cuáles podrían ser las soluciones más adecuadas, ¿no? Pero sí lo que ocurre es que acaban apareciendo los temas más calientes que en cierta manera afectan la convivencia de los austriacos, ¿no? Mayormente pues la migración. Entonces, en este caso, esta obra, ¿no? A diferencia también de la idea que plantea la estética relacional, ¿no? que hablaba de cómo encontrarnos con nuestros vecinos, ¿no? Como esta idea un poco naif de que vamos al museo, nos encontramos con nuestros vecinos y creamos momentos de compartir, ¿no? En general, este tipo de prácticas más comprometidas socialmente, donde de alguna manera quieren invitar al espectador a tomar posición sobre temas, lo que las diferencia es esa manera completamente diferente de acercarse al problema, ¿no? Es decir, aquí es un tema de negociación, es un tema de negociar en el espacio público, porque lo están tomando, ¿no? Las maneras de convivir, aún a pesar de los problemas y de las diferentes maneras que pueden tener intereses de resolverlos, ¿no?
Entonces hay que pensar en este tipo de prácticas como prácticas mucho más reivindicativas, mucho más también aterrizadas, ¿no? Porque mientras muchas de las prácticas de la estética relacional tienen pues esta idea muy de convivencia fácil, aquí en realidad estamos atendiendo, ¿no? cómo se desarrolla este modus vivendi actual y cómo tratamos de resolver las problemáticas que afectan a la convivencia, ¿no? Y ahí, o sea, Claire Bishop habla de que muchas de estas prácticas están bañadas por una preocupación, sobre todo democrática, que de alguna manera las conecta, ¿no? Todas estas prácticas que aquí he tratado de diferenciar pues por, digamos, por haceros más fácil entender qué tipo de problemáticas atienden, ¿no? Pero que comparten todas ellas esta idea de crear y de defender esa democracia, ¿no? que debe permitir que debe permitir a todos los que formamos parte de esta comunidad, ¿no? Que no es ideal, a diferencia de las comunidades ideales que se crean en las exposiciones de Bourriaud, de convivir, ¿no? Vamos entrando ahora sobre otro tipo de prácticas que más centradas, que en la política están centradas en una manera de dar visibilidad a sectores de la sociedad que no la tienen. Y en ellas encontramos, me gustaría hablar de Teresa Margolles, que es esta artista mexicana que ganó mucha relevancia internacional a partir de la Bienal de Venecia de 2009, cuando estas telas sobre las que había estado trabajando ganan de alguna manera la visibilidad que se merecían. En ellas la artista lo que hace es impregnar con la sangre de personas asesinadas por los narcos mexicanos estas telas, que después borda con algunos mensajes y que se convierten en la obra, ¿no? Que después expone y que podemos ver aquí en este palacio veneciano, ¿no? Con esta presentación original de ese momento, ¿no? Mientras que la figura que tenemos abajo de la persona que friega, lo que hace es fregar el suelo con la sangre también, que el artista recolecta de estos lugares, ¿no? que han sufrido pues, la violencia y que es un problema que a México desde hace rato viene lidiando con el mismo, y lo que hace el artista es dar visibilidad, ¿no? a todas esas muertes que lamentablemente se convierten en un número y que puede ser que no sean la preocupación primaria de las personas que van a ver la exposición de la Bienal de Venecia, ¿no? en este caso, pero que su trabajo como tal lo que hace es filtrar y dar visibilidad, ¿no? a esta problemática sin renunciar a este componente artístico, ¿no? a esta elección estética que el artista hace cuando decide no enseñar las víctimas, ¿no? sino utilizar una manera mucho más simbólica de atender el problema, y que de igual manera o mejor aún nos impacta a nosotros como espectadores, ¿no? Esta en cambio es una propuesta reciente del año pasado que el artista desarrolla en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta es la exposición que el Museo des Baluarts en Palma de Mallorca le dedicó, que tomó por nombre La Piedra, pues por esta piedra que veis en pantalla, ¿no? Y esta propuesta, en cambio, es mucho más clara esta necesidad, esta voluntad, digamos, de dar visibilidad o de representar o de caracterizar a comunidades de alguna manera que podemos definir, ¿no? que están de alguna manera ya armadas. En este caso son estas, ¿cómo se llaman? ¿Tú lo sabes, Isaac? Ahora no se me fue. Son estas personas que van con las carretillas de un lado de la frontera a la otra llevando productos. Carrilleros. ¿Cómo? Carrilleros. Exacto. Sí, o carretilleros. Sí. O sea, son estas mujeres venezolanas, carretilleras,
que básicamente acuden cada día, mientras que la frontera está abierta, porque también esa frontera ha sufrido muchos cierres, ¿no? Trasladando productos de un lado de la frontera al otro, mayormente porque con el cambio de divisa, con el cambio, digamos, con la inflación, se convierte mucho más en, digamos, oportuno, ¿no? Vender esas mercancías del otro lado, ¿no? Y estas mujeres acaban cargando grandes pesos a pesar de eso, de que tienen complexiones no particularmente o necesariamente fuertes, ¿no? Entonces la artista utiliza este símil, en este caso de la piedra, ¿no? como una manera de dar visibilidad a la fuerza, ¿no? A la fuerza que estas mujeres, pues no solamente mental, sino también física, ¿no? O sea, sobre todo física, y que el artista también quiere de alguna manera destacar que es también mental, ¿no? Les permite llevar adelante, pues, y mantener a sus familias, ¿no? En este caso, lo que parecía un poco más idílico, que no comparto necesariamente, es que el texto de la exposición, que creo que lo tenéis en el Padel de la asignatura, habla como de que se crea o sea, el artista visita varias veces la frontera, ¿no? Para realizar este proyecto. No es algo que realizas exclusivamente en una semana de convivencia, sino que regresa en diferentes ocasiones, y eso le permite a la curadora de la exposición hablar de que en esas visitas se genera cierta comunidad entre estas mujeres que inicialmente se veían como competidoras, donde existía como cierta rivalidad, donde existía, digamos, no necesariamente las mejores prácticas de compañerismo, pues se convierte casi que en una comunidad, casi que, no sé cuál es el término que acababa utilizando, pero viene a presentarla casi como una comunidad donde ahora todos se ayudan y son contrariamente mucho más sensibles a las necesidades del otro, ¿no? Y ese es un poco el pecado de muchas de estas prácticas, que al final acaban siendo atravesadas por esta idea del bien, ¿no? Y esta idea de que todo es mejor ahora que hemos hecho este proyecto artístico, ¿no? Es decir, es como que tratan de darle al artista o sea, como cierta posición casi de salvador, ¿no? Que viene aquí a ordenar el mundo, que viene aquí a hacerles ver a estas personas que son, o sea, que son mucho más felices si bajo esta idea, ¿no? Del bien, bajo siempre esta concepción que nosotros tenemos en Occidente, muy también influenciada por la idea del cristianismo, ¿no? De nos ayudamos unos a los otros, ¿no? Y Claire Bishop, ¿no? Y siempre... ¿no? Cosa que me ¿Sí? deja también, de eso que dices allí, que me deja mucho también a pensar, ¿no? Porque es que, pues yo no dudo, ¿no? De que de repente las personas trabajen un poco mejor después de la actividad, pero es que al fin y al cabo, pues yo como venezolano, pues sé lo que de primera línea cómo es el trabajo en colectivo de las personas y sobre todo las personas que están marginadas, y es como lo que dices de cómo poner a la persona como un héroe de la situación cuando tal vez esa persona desaparece y quién quita que eso se mantuvo o que lo que ya plasma o lo que la gente pone allí como plasmando de que hizo se sostiene, ¿no? En la Sí. posteridad, es como todo eso. Sí, pero a la exposición, al museo, a la curadora le interesa que un año después, cuando se presenta esta exposición, o sea, un año después de que haya sucedido digamos, este encuentro, ¿no? O sea, el encuentro social como tal tiene lugar en Venezuela, y quizá el año siguiente o a los 2 años es cuando se presenta como una exposición en Palma de Mallorca. Entonces, a ellos les interesa de alguna manera como reivindicar esa parte, pues porque demuestra lo importante que es el arte, ¿no? En la ordenación de las relaciones sociales. Pero bueno, esa es donde yo de alguna manera quisiera como tratar de que tuvierais cierta
sea, como cierta visión un poco más crítica, pues porque es algo que se repite constantemente y bueno, realmente cuando ves las problemáticas de esta gente, cuando tratas de verdad de ponerse en su papel, realmente la intervención de este artista es una pequeña curiosidad en su día a día que no va a tener grandes repercusiones, ¿no? Pero Sí, un mayor impacto. sí, pero igualmente es interesante que destacar otras cuestiones, ¿no? Como la voluntad que en cambio quizá, o sea, que quizá el artista les ha dado una imagen visual, o sea, una imagen de sí mismas de ser personas fuertes, ¿no? De tener este coraje, esta fuerza física y mental que las ha reivindicado y que quizá ellas después sí que les ayuda, ¿no? Esa imagen de sí mismas que conjuntamente han elaborado, pero más allá de eso, hablar de que se crean comunidades donde todos son ahora amigos y se ayudan mutuamente, soy bastante más escéptica sobre eso, ¿no? En cualquier caso, siempre este tipo de prácticas funcionan muy bien a nivel político, pues porque dan los argumentos que todo político quiere de alguna manera presentar a sus votantes, ¿no? Esa capacidad de, pues eso, de que la cultura tiene la posibilidad de crear prácticas comprometidas, donde se reduce el aislamiento de las personas, donde se puede hacer amigos y realmente muchas de estas prácticas sí que logran hacer ese tipo de, o sea, tener una repercusión social, o sea, sí que puede existir, ¿no? Pero lo que no quisiera es que pasemos también a idealizarlas cuando bueno, o sea, hay que entender que siempre suceden en el ámbito del arte y cuando ese momento artístico desaparece ya no podemos considerar las artes, ya son relaciones sociales y se rigen por sus propios intereses, ¿no? Pero efectivamente durante el tiempo que duran desarrollan comunidades, desarrollan redes de sociabilidad, de ayuda y esta es la que podéis encontrar como una de las justificaciones más interesantes pues desde el punto de vista político, ¿no? de que ayuda a reconducir problemas de crimen o problemas entre las víctimas y entre víctimas y victimarios, de que ayuda a encontrar trabajo. Me encanta, pues porque no creo que el arte, que tiene tanta precariedad entre sus propios empleados, ¿no? Dices de artistas y demás, sea realmente una grandísima fuente de empleo para terceras personas, pero bueno, sí, efectivamente, si tú como artista tienes un presupuesto y necesitas a alguien que juegue el papel de que tú deseas darle, ¿no? O sea, que tú quieres, por ejemplo, poner un vigilante de sala que se dedique a vigilar que tu inmigrante ilegal, que esta es una obra de Nuria Güell, aparezca siempre escapándose del público, pues efectivamente tú has contratado ahí a un vigilante de sala, pero no podemos decir que realmente estamos dando oportunidades de trabajo, ¿no? Porque son empleos breves, por la duración de la exposición, por la duración del proyecto. No podemos hablar de que estamos reduciendo el nivel o sea, estamos contribuyendo a mejorar los índices de empleo del país, ¿no? Pero lo que sí es que son prácticas que ayudan positivamente, que ayudan mucho a transformar la imagen que tenemos sobre algunos grupos sociales, ¿no? Para bien y para mal, porque en esta es siempre parte de la misma exposición, ¿no? De esta artista Margolles en Palma de Mallorca. La exposición incluyó también esta performance donde se involucró a una serie de
venezolanas que residen en Palma de Mallorca a desarrollar esta obra, que básicamente consistía en bañar estas monedas, bueno, estos billetes, estos bolívares, creo que también era sudor. Margolles, digamos que uno de los puntos fuertes de su obra es que utiliza todos estos fluidos, ¿no? Y toda la idea de la sangre, del sudor, ¿no? Como, con todas sus connotaciones simbólicas, pues es el jugo en el que se bañan estos billetes, ¿no? Antes de ser colocados en este mural. Y lo que de alguna manera a mí me disgustó muchísimo es que en este caso las personas que realizan la actividad y que de alguna manera dan visibilidad en este caso al problema de la inflación o al problema de la migración, de esa grandísima, de ese grandísimo, de esa grandísima huida de muchísimos venezolanos del país en los últimos años, buscando mejores oportunidades, ¿no? Se traduce en dar visibilidad pues, a 3 o 4 personas que no forman una imagen real de esa comunidad de inmigrantes venezolanos, sino que cogen a la que ha acabado en la prostitución, la que ha acabado limpiando casas. Creo que este es un vídeo, os lo voy a poner un poco, para que os hagáis una idea vosotros mismos más aproximadamente, ¿no? Que es un registro de la acción que tiene lugar y como tal se constituye también como obra. Son 5 mujeres venezolanas. Bueno, vamos a adelantar un poco. Esto lo podéis ver después, ¿vale? Si os interesa. Pero bueno, es un poco la idea de los problemas de la inflación. Soy Marelis, soy de Caracas, tengo 55 años. Soy profesora de educación primaria con posgrado en gerencia educativa. Llegué aquí en el 2014, vine con un visado para hacer un máster en intervención socioeducativa. Fue la única forma que conseguí de entrar legalmente a España y salir de Venezuela, donde dejé mi casa, mi coche, mi trabajo, era directora de colegio, un cargo público, mi carrera profesional, para poder sacar a mis hijos y darles una oportunidad y un futuro. Desde que llegué, he trabajado limpiando, he trabajado como monitora. Me cuesta mucho por la edad y por la profesión o la carrera profesional conseguir trabajo, no es nada fácil. La acción de los billetes representa cómo se fue devaluando nuestra moneda, nuestro poder adquisitivo, pero que realmente está relacionado con ausencia de comida, ausencia de medicinas, ausencia de oportunidades, ausencia de todo. En Venezuela el migrante, en la época buena de Venezuela, era una sensación. Todos. Bueno, este es el primer caso, ¿no?, de esta profesora, pero después creo que 2 de ellas han acabado en tramas de prostitución y en definitiva la imagen que te queda al ver esta performance, ¿no?, es que el grupo de inmigrantes venezolanos en el exterior, en España, han sido reducidos a personas con prostitución, con trabajos precarios y con esta idea un poco como de falta de oportunidades, que sin duda alguna, efectivamente, todo inmigrante, sea España a cualquier otro lugar, ¿no?, enfrenta, pues porque es parte de la vida del inmigrante, tomar esos primeros años desde que llega a un nuevo lugar para introducirse, pero no es, sin embargo, la historia de la inmigración venezolana, porque en gran parte
o sea, una gran parte de la diáspora actual sí ha salido con grandes dificultades y con pocos ahorros para poder, digamos, no verse acuciado por la necesidad una vez llegan al nuevo lugar, ¿no? Pero muchos de los inmigrantes venezolanos que sucedieron antes llegaron también con carreras y se introdujeron en el mercado laboral fácilmente, pues porque son profesionales con carreras académicas que muchos mercados laborales, y entre ellos el canadiense, por ejemplo, ha abrazado con gran interés, ¿no? Pero lo que a mí me duele, digamos, de esta performance es como que queda la población inmigrante de Venezuela queda reducida como a estas categorías, ¿no? Que no creo que favorezca en ningún caso al inmigrante venezolano, ¿no? Pues porque son estas reducciones las que al final hacen fácil que siempre se haga como esa fácil asociación de inmigrante-prostituta, ¿no? Que contrariamente esperaría de alguien que trata estos temas, pues que no cayera en estas banalidades, ¿no? Dice, esta es una frase que me encanta de Néstor García Canclini, ¿no? En su libro La sociedad sin relato, ¿no? Que dice, la tarea del arte no es darle un relato a la sociedad para organizar su diversidad, sino valorizar lo inminente, donde el disenso es posible. Ni héroes ni profetas, ¿no? Es decir, estos artistas que no deben de alguna manera ponerse ni en la posición de héroes ni profetas, ¿no? Que allá donde van organizan la diferencia y permiten a las nuevas comunidades fluir y ser mejores, ¿no? Es decir, no, el arte tiene una gran capacidad y un gran impacto en la sociedad, pero para que sea posible hay que proteger ese espacio en el que el espectador, ¿no? Se enfrenta a las polémicas, digamos, a la obra que le presenta el artista, y puede, de alguna manera, elaborar por sí mismo sus propias impresiones, sus propios juicios, ¿no? Es decir, no debe esperarse del artista que se los realice, ¿no? Y justamente hay prácticas artísticas participativas que nada tienen que ver con involucrar a los públicos de una manera que pase como por la necesaria catarsis a través de la obra, ¿no? Sino que al final es una pura transacción económica, como en estas obras de Santiago Sierra, donde él paga sus honorarios a quienes bien se prestan a ser tatuados, ¿no? Y entonces elabora esta obra donde pone a todas las personas en una silla y les tatúa esta línea en la espalda a cambio de eso, de una transacción económica. Este es el vídeo. Y muchas de estas propuestas, para que efectivamente puedan tener este impacto social, deben ser abiertas, ¿no? Que es esta idea que encontramos en la teoría de Umberto Eco de la obra abierta. Esta obra que viene de alguna manera propuesta, o sea, esta obra que él lo aplica a la teoría literaria, pero podemos también aplicarlo a la teoría artística, ¿no? Él habla de los libros como una obra, o sea, como la literatura como una obra abierta que el escritor escribe bajo unos presupuestos, bajo unos intereses, con una voluntad, pero que en últimas es quien lo lee y quien de alguna manera traduce esas narrativas en su propio lenguaje, pues al darle los significados, reconstruir los intereses, ¿no? O sea, hilvanar esa idea que justamente proponía, o sea, alguno de vosotros comentaba al principio, ¿no? Esa idea de que le gustaba organizar todo lo que veía y de alguna manera acabar de construirlo por sí misma, ¿no? Esa idea de que tú vas al museo, te presentan toda una serie de obras, pero al final la que les acaba dando el discurso, la explicación, es una, con todos los materiales que le ponen a disposición. Pero entonces, en este caso, Alfredo Jarre lo que hace es que ante
la apertura reciente de un centro de arte que tenían que construir en una antigua prisión, y ante la negación de la comunidad de acogerla, pues él decide, siendo invitado por un curador, decide involucrarlos, o sea, crearles un mayor interés sobre lo que sucede ahí, y establece que repartirá 1000 cámaras entre los habitantes de este barrio, ¿no? Y los invita simplemente a retratar su día a día, y el día pactado, cuando entregan sus cámaras, imprimen para la exposición la imagen que más, su imagen favorita, ¿no? Y esa es la que va a la exposición y la que de alguna manera los conecta con esta nueva idea de este espacio bueno, que puede convertirse en un espacio de convivencia, ¿no? Sin verlo como algo ajeno, por la falta de interés quizá en el arte, ¿no? Que les pueda generar, pues, a esta gente que quizá no está familiarizada. Entonces, como esa manera del artista de desvincularse del resultado estético final, de alguna manera, o sea, porque él quizá establece la manera en la que se va a presentar, ¿no? Que también es una lección estética, pero se desvincula del motivo que van a aparecer en estas fotografías, lo deja a elección de los fotógrafos, o sea, de la población, porque de alguna manera tiene que ser reflejo de su vida, de su visión, de sus intereses, ¿no? Y acaba convirtiéndose en este grandísimo mural colectivo. Y ahora entramos en la última de las prácticas, que tienen más un interés pedagógico, un interés educativo, ¿no? Esta es una obra de Francis Alice, se llama Cuando la fe mueve montañas, que se desarrolló en Perú, y básicamente consistió en esta, quizás se ve mejor, en este grupo de personas que iban desplazando arena con sus palas para, después de un grandísimo esfuerzo colectivo, desplazar la duna, ¿no? Aquí les vemos con las palas, desplazar la duna pues apenas unos centímetros, ¿no? Aquí hay un vídeo donde la gente habla de la experiencia que le supuso el compartir esta ocasión. Buscando precisamente algunos alumnos que los ayuden a iniciar. Pierde el tiempo, viene a hacer sus vainas, que no hay dunas en México, no. Pues echarle un vistazo si podéis, no tenemos el tiempo ahora de hacerlo, pero es interesante pues porque recoge justamente las impresiones de los que participaron en esta grandísima acción de mínimas consecuencias, ¿no? Y se ve como al final esta acción completamente simbólica, ¿no? Que además el artista exprime con la idea de que el máximo esfuerzo para el mínimo resultado acaba teniendo un impacto, digamos, positivo en las personas que de alguna manera comprenden desde un punto de vista pues mucho más profundo las implicaciones que este tipo de acciones puede tener en su comprensión de las realidades sociales, políticas de su país, ¿no? Pues porque esta propuesta se realiza en un momento en el que Perú estaba en un entorno, bueno, o sea, había ciertas disputas por el poder presidencial, entonces como que algo que no es nuevo, ¿no? Que sigue ahí, pero en definitiva había ciertas turbulencias políticas que al final hacen que la obra quiera también cierta repercusión política por el contexto en el que se desarrolla, pero que sobre todo deja en los participantes esa impresión simbólica mucho más profunda, ¿no? Esta es la manera en la que se expuso la pieza en Estados Unidos. Es una pieza muy linda. En El espectador emancipado, de Jacques Rancière, dice: la emancipación, por su parte, comienza cuando se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esta manera las relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen ellas mismas a la estructura de la dominación y de la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esta distribución de las posiciones, ¿no? Es decir, muchas veces damos por descontado que el espectador es algo
digamos, sin más espectador, ¿no? O sea, como si no procesara la información que recibe, esta idea plana del espectador, ¿no? que quizá ha favorecido pues, toda esta cultura de masas, ¿no? Donde parece que consumir es más importante que reflexionar sobre lo que se consume, ¿no? En términos culturales, pero justamente lo que hay que tratar de reivindicar es justamente lo contrario, ¿no? Que el espectador no necesariamente es una persona plana, sino que el espectador parte de toda una serie de experiencias vitales propias, de conocimientos, de escuela de vida, ¿no? que es la que pone en juego cuando se enfrenta a las obras y de alguna manera le permite desarrollar nuevas aproximaciones a temas o nuevas perspectivas, ¿no? Y es importante también recordarnos como profesionales que el espectador que tenemos delante es un espectador emancipado, para nada necesariamente tiene que ser dogmático, ¿no? Entonces, bueno, esta es una referencia histórica a algunas de estas prácticas que nacen entre las prácticas artísticas, las escuelas, ¿no? Es una referencia pues clásica, ¿no? La de Joseph Beuys y esta Free International University de los años 70, donde el artista crea estos lugares de reflexión para atender los problemas y dar un espacio de convivencia y de aprendizaje conjunto, ¿no? que es un referente para muchas de estas prácticas y de estos artistas que trabajan en la intersección entre arte y pedagogía, ¿no? Este es un artista venezolano, Miguel Braseli, que en esta obra de Geopolíticas del Cuerpo, lo que hace él, él es profesor de arquitectura y está muy acostumbrado a trabajar con sus alumnos, de hacer estas experiencias donde los involucra, ¿no? Y que al final acaban formando parte de su propia obra artística. En esta propuesta que él desarrolla en La Mancha, al final lo que hace es invitar a estos chicos que son en definitiva alumnos de algún workshop que habrá desarrollado ya a realizar un trabajo de relación de la medida corporal con el espacio, ¿no? Entonces es una manera de dar visibilidad a toda esa desocupación o a esa progresiva, aunque ya lleva tiempo sucediendo, deshabitaje de todo el interior de España, ¿no? Es decir, muchos pueblos que han sido abandonados y que La Mancha en España pues es una gran área donde pareciera que sin fin, ¿no? Uno recorre con la vista sin encontrar asentamientos, ¿no? Entonces esta idea de poner en visibilidad esa relación del territorio con la dimensión humana, este grupo de chicos pues empieza a estudiar como algunas posiciones de estos postes, ¿no? También una pieza muy poética, muy linda. No voy a hablar de esta pieza. Y creo que como ya estamos fuera de tiempo, voy a muy rápidamente a hablaros de esto para que os llevéis una idea y solamente son temas que volveremos a hablar de alguna otra manera en la clase. Entonces, en este caso es la segunda parte del tema que os quería hablar hoy, que no es la participación en cuanto a prácticas artísticas, sino en cuanto al interés de las instituciones de involucrar a público para traerlos, o sea, para traer nuevos públicos a sus instituciones, ¿no? Una manera natural de permanencia, de pervivencia, ¿no? Y lo hacen mayormente a través de 3 estrategias. Una son los programas públicos, que son estos programas que, vamos a ir viéndolo rápidamente, son estos programas educativos mayormente, ¿no? Pero que hoy en día suelen etiquetarse bajo el concepto de público. Es una etiqueta que te gana más visibilidad y que para las cuales se basan de abrir sus espacios a otras actividades, ¿no? Y en esto son especialmente hábiles la gente de la Casa Encendida en Madrid, que al ser un centro que está en un lugar, o sea, en un barrio mayormente de inmigrantes, no necesariamente
o sea, con grandes problemas de convivencia, como es Lavapiés, pues han abierto el centro para que ocurran otras cosas e involucrar a la que es el público cautivo del lugar, pues porque son los que residen en él, ¿no? A invitarlos a acudir a sus instalaciones y de esa manera quizá, ¿no?, abrirles la curiosidad a visitar sus exposiciones, ¿no? Y lo hacen pues con cursos de idiomas, porque entendieron que era una de las preocupaciones o dificultades de la población de ese barrio, que tenían dificultades con la lengua, entonces abrieron sus instalaciones a realizar cursos de español, pero también han sido los primeros en ceder sus instalaciones durante la pandemia para hacer recogida de alimentos, ofreciéndoles a las asociaciones que se organizaron para tal propósito, ¿no?, que fuera el lugar de encuentro, ¿no? Así es como muchas veces atraemos a nuevos públicos. En otros contextos un poco más amplios, pues a través de los programas educativos para niños, ¿no? Es mucho más común, pero me interesaba poneros este caso pues porque es algo mucho más puntero que está sucediendo, ¿no? Y como bien nos explica Néstor García, o sea, como bien pone sobre la mesa Néstor García Canclini, existe mucha documentación para valorar, o sea, existe mucha documentación para valorar a los públicos que asisten a los museos, ¿no? Pero existe muy poca documentación para valorar la indiferencia, es decir, aquellos que no acuden a los museos, solamente se estudia a los que asisten, ¿no? Y por lo tanto no sabemos quiénes son esos que no asisten, pero si queremos involucrarlos tenemos que entender cuáles son las necesidades que se generan en torno a, en este caso muy claro, en el caso de Lavapiés, en su propio barrio, para tratar de involucrarlos, ¿no? Otra de las estrategias que hoy está muy en boga es la manera esta idea de los selfies, ¿no? Con este artículo que os compartía hoy y que después podéis leer, que es divertido. Y es esta necesidad actual de decir, hey, yo he estado aquí, ¿no? Yo he ido a ver esta obra de arte. Que me hacía gracia cuando, o sea, recupero ahora una de esas motivaciones que también comentabais al principio, ¿no? Esa idea de que voy a Madrid y voy a visitar todos los museos que pueda, ¿no?, durante los días que estoy allá, pues porque tengo que aprovechar, ¿no? Y esa es la idea que también existe detrás de muchos turistas cuando acuden en este caso a Florencia, pues a ver la icónica Venus de Botticelli, ¿no? Y cómo no, hacerse también la fotografía, en este caso sí que está permitida, y porque el director del Museo de los Uffizi es realmente una persona muy avispada, como vamos a ver rápidamente, pero que esta necesidad que muchos hablan hoy en día, pues de cierto egocentrismo, de que vivimos en los tiempos del narcisismo y todo el mundo quiere tomarse la fotografía, pues porque es una manera de decir, en realidad tiene hasta esta idea del capital cultural es realmente una definición justa en la medida en la que la acuña Pierre Bourdieu, ¿no? Y cuando habla de que algunas de estas acciones, ¿no?, al final lo que tratan es de decir, oh, hello, ¿no?, estoy aquí y tengo este conocimiento, tengo esta capacidad de apreciación, tengo digamos, este estatus, ¿no? O sea, es la idea de que el visitar el museo, conocer la producción artística, te da cierto estatus de conocedor, ¿no? Y aquí vemos casi todas las posibilidades de tomarse un selfie o un retrato en el museo, donde vemos pues eso, a la que se hace retratar con él mismo, a la que le toma la fotografía a la obra, al que se toma el selfie, ¿no? Pero en definitiva son maneras de interactuar con la obra que podemos considerar banales, pero que a mucha gente le significan pues parte de la experiencia de visitar un museo, ¿no? Y me hace gracia el artículo que os he compartido porque él habla, uno de los entrevistados habla de esta obra en el Museo del Prado justamente, ¿no?, donde, fijaros que en 1690 el archiduque de alguna manera hace la misma acción, ¿no?, la de retratarse junto con toda su galería de cuadros en una manera de demostración de estatus, ¿no? Y esta es la que absolutamente quería llegar hoy
enseñaros, pues porque me parece súper interesante, esta fotografía de Chiara Ferragnini, ¿no? La influencer italiana, que durante la pandemia se tomó algunas fotografías para Vogue Hong Kong, creo que era, en el museo, y al día siguiente acudió a visitarlo, ¿no? Y el Museo de los Uffizi, con su director, que es listillo, enseguida vieron la oportunidad de tenerla en el museo como algo que debían explotar, ¿no? Y básicamente tomaron esta fotografía que forma parte de su feed de Instagram y probablemente es la única personalidad que aparece en el feed de Instagram de los Uffizi, al menos desde más allá del 2020 hasta el día de hoy, porque me encargué de revisar eso ayer. Entonces, o sea, algo fuera de lo común de su manejo de las redes, ¿no? Y es que en plena pandemia vieron la oportunidad de movilización que podía tener esta influencer, justamente con el público que más les interesa a los museos y que en ese momento estaban más necesitados, pues porque estamos hablando de que durante la pandemia que no se podía movilizar el turista internacional, que es el que acoge mayormente el museo de los Uffizi, necesitaban de alguna manera reclamar ese público cautivo que tenían en Florencia y en Italia en general, y que muchas veces es el que más dificultad tienen en movilizar, que es el público juvenil, ¿no? Y la presencia de esta fotografía, que fue muy criticada, pero sobre todo fue muy criticada, es muy gracioso, porque mientras la fotografía que colgó Chiara Ferragnini en su feed de Instagram fueron todos como, oh, qué bien, sí, brava, en cambio la gente que sigue a los Uffizi se ofendió terriblemente de que el museo tomara una fotografía y la pusiera al nivel de la Venus de Botticelli, ¿no? Como una comparación completamente, digamos, irreverente. Y lo que está claro es que tuvo efectos esta publicación, y el mismo director del museo, para callar algunas críticas justamente que habían nacido, fue el primero en ofrecer los datos, y ese mismo fin de semana que se publicaba esta foto, hubo un 24% de ascenso en las visitas generales al museo, de las cuales más del 27% eran jóvenes de menores de 25 años, que es justamente el tipo de público que podía haberse movilizado por Chiara Ferragnini, ¿no? Este efecto Chiara Ferragnini, que es interesante pues bueno, mencionar, ¿no? En esta idea también de las exposiciones que uno experimenta, que uno visita, se vuelve cada vez más importante la idea de la inmersión, esta idea de formar parte de un todo expositivo, ¿no? Y es en el ámbito en el que nacen estas exposiciones que hayamos mencionado antes, ¿no? De esta exposición de Van Gogh, pero que también hay su versión en Picasso, su versión de Dalí, etc. Y que es una... Bueno, fijaos que este vídeo lo colgué ayer y ya no está disponible. Me imagino que porque al final había se veía demasiado bien como el comportamiento de los visitantes, y capaz no les interesa que eso sea lo que se vea de la misma, pero era interesante justamente porque se veía todo el público interactuar con esta exposición, y básicamente todo lo que hacen es tomarse fotografías, ¿no? Es un poco la idea de que vas a estos espacios para tomarte la mejor fotografía, para después colocarlo en redes y reivindicar ese capital cultural que mencionaba antes, ¿no? Estas exposiciones, que capaz no son las que más valoramos, sí que nos tienen que de alguna manera ponernos a reflexionar sobre qué es lo que busca el público hoy, ¿no? Y qué es lo que lo moviliza a visitar exposiciones. Esta es la misma idea de tipo de exposición inmersiva, pero esta es un espacio en Nueva York y en Miami, Arte House, que está especializado en trabajar con artistas, y entonces los involucra en el desarrollo de estas instalaciones inmersivas. Es mucho más interesante a nivel artístico, pues porque no son reproducciones de obras, sino que son trabajos in situ que han desarrollado con artistas y a los que les han dado la capacidad de trabajar con esta tecnología. Y entonces
O sea, salen cosas interesantes que podéis explorar ahí en la página web. Con esto ya voy terminando. Voy a terminar con esta. De la otra hablaremos durante la clase de Instagram, pero voy a terminar con esta porque me parece como interesante justamente en este contexto que también mencione lo que se llama cultura do it yourself, ¿no? Y que en el contexto artístico está fuertemente representada por este curador Hans Ulrich Obrist, ¿no? Que desde los años 90 ha venido desarrollando esta recopilación de obras que él solicita, ¿no? a artistas de muy variada índole, con una serie de instrucciones que él recoge en un libro, ¿no? Que ha publicado junto con la gente de Independent Curators ENC, y que básicamente permite a cualquier persona desarrollar una obra de arte, ¿no? Pero es especialmente interesante esta propuesta que nació también en el contexto de la pandemia en 2020, donde volvieron a recuperar esta idea del do it yourself, pero entonces con una nueva generación de artistas y con el propósito que después la gente lo compartiera en redes, ¿no? Y entonces es como nacen este tipo de obras, ¿no? En este caso, esta es la propuesta de Simone Forti, donde el resultado que viene ejecutado por una persona, ¿no? Que saqué de redes también, es este que vemos a la derecha, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas que al final tienen esta voluntad de ser compartidas, ¿no? Acaban teniendo un importante papel en lo que es las estrategias de difusión de los museos, de las instituciones, para mantener el interés hacia sus programas y para atraer la visita del público, que es a la fin de cuentas lo que todos buscan, ¿no? Esta es una propuesta que nace en Venezuela. Echarle un vistazo si podéis. Esta es una fotografía de un compañero del diplomado del año pasado justamente, y es un proyecto de Silva Zarins. Lo podéis encontrar online. Y con esto termino. Dice, el espectador también actúa como el alumno o como el docto, observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares, compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante, ¿no? Que es al final digamos, la que de alguna manera quisiera idea que os llevarais hoy de esta clase, ¿no? Que más allá de ver cómo se moviliza el espectador, es también interesante no dejar de preguntarse sobre él y darle el respeto que bien se merece, ¿no? Más allá de que compartamos intereses artísticos o no, ¿no? Con esto termino, chicos. Creo que me he excedido un poco, perdón. Al principio se nos fue mucho tiempo al principio cuando se hizo algunas preguntas, pero también quería como ver cuáles eran como vuestras, digamos, ideas en relación a la participación, para tratar después de que seguramente las hayáis tenido presentes para ir viendo, ¿no? Cómo se conectaba con el resto de la clase de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si alguien... Bueno, vamos, yo quería comentar porque sí tuve una experiencia participativa que sí me gustó mucho, que no sé si algún compañero de aquí que también es de Cádiz estuvo, pero bueno, fue en 2020 de hecho, pasando ya la cuarentena aquí en España, ¿no? O sea, sería como en octubre de 2020, y dentro del Festival de Teatro Iberoamericano que hay aquí en Cádiz, que es bastante relevante, hicieron, no sé si llamarlo un happening, un performance o no sé cómo lo catalogaría, pero era en la biblioteca provincial de aquí de Cádiz, ¿no? Y entonces tú llegabas, no, la verdad es que no me acuerdo ahora cómo es el título, luego os lo paso. Llegabas allí y te daban un libro. Y vamos, como lector, ¿no? Te daban un libro, pero el libro tenía una serie de instrucciones entre sus páginas, entonces tú tenías que ir leyéndolo y realizando las acciones que
que te ponía, ¿no?, en esas etiquetas que había en determinadas páginas, ¿no? A lo mejor era hojear el libro, susurrarlo, ¿no? O sea, leerlo susurrando, fijarse en lo que está leyendo otras personas, dar una vuelta, a lo mejor toquetearlo con las manos, ¿no? Incluso, y luego al final te llevaba andando por toda la biblioteca, ¿no? Que es lo que yo comentaba al principio de que era la reunificación del espacio, ¿no? En el sentido de que de repente un espacio cotidiano para mí, que era como era la biblioteca, que suelo ir bastante, era un espacio totalmente extraño, ¿no? Y en el que además te obligaba esta idea, ¿no?, a realizar conductas extrañas. Además te dabas cuenta de otros lectores que estaban haciendo también, porque también estaban haciendo cosas extrañas que a lo mejor había hecho tú antes o que te tocaría hacer después, ¿no? Y viendo la charla de, bueno, la presentación de hoy me recuerda un poco a eso, ¿no? En el sentido que era una obra participativa en la que yo participé y que me pareció muy, muy, muy bonita, ¿no? y muy reflexiva, ¿no? Sí, te cambia la perspectiva completamente, o sea, te modifica completamente la manera de relacionarte con un espacio, ¿no? O sea, esa es la magia de una obra de este tipo. Más allá después de que es una tontería que me ponga aquí a saltar como me dice el libro, sino el potencial de estas obras es ese, el de ofrecerte una nueva perspectiva sobre algo que con lo que te has relacionado antes y capaz no has tenido, ¿no? Sí, y a mí también me pasó que esta obra, ¿no?, por así decirlo, hacía que fuese totalmente consciente tanto de mis movimientos como de los movimientos del resto de las personas, ¿no? O sea, ya no podía leer y ya no puedo leer de forma inconsciente porque ya me fijo en cómo leo, ¿no? En cómo me apoyo, si cojo el libro con una mano, con dos, ¿no? Si respiro mucho, ¿no? Y tal, porque todas esas cosas te las obligaba a hacer, ¿no?, de una determinada manera, y además te obligaba a fijarte en cómo lo hacen los demás, ¿no? Porque te lo decían las propias instrucciones, ¿no? Fíjate cómo están apoyados los demás lectores, ¿no? O cosas así. Entonces, pues al final esa expresión del cuerpo, ¿no?, que sería muy, muy de teatro, al final se vuelve consciente, ¿no? Y no solamente es el libro, el espacio, sino el ser humano, ¿no? Y su forma de actuar o de expresarse, ¿no?, dentro de ese espacio, que me pareció incluso más bonito, ¿no? Por eso me pareció una experiencia muy distinta, ¿no? Que ahora me he acordado de ella por la charla esta. Nada, Sí. gracias. Me gusta mucho, si podéis dedicarle un momento a verlo, las impresiones de los participantes en la performance de Francis Alias, que es esta de la montaña, ¿no? que se titula La fe mueve montañas, esta obra tan poética, porque ahí, o sea, en la tuya había más una cuestión de observación, ¿no? Y de alguna manera conseguían que los participantes estuvieran 100% con el foco en lo que estaban realizando, que eso es genial, ¿no? Con la actual división de atención que todos sufrimos, ¿no? Que hacemos 15 cosas a la vez. Entonces, que pudieran monopolizar tu atención es un gran logro ya de esa pieza, ¿no? Pero en el caso de esta obra, que me gustaría que vierais las impresiones de los participantes, es porque es muy lindo cómo a nivel emocional, ¿no?, les impacta la pieza y lo explican súper bien. Son estudiantes, la mayoría de ellos, y como que te deja una idea muy positiva de este tipo de prácticas, ¿no? Más allá de esta cosa utópica que todos juegan un poco de, no, transformamos el mundo y lo hacemos en un lugar mejor, ¿no? O sea, me parecen proyectos mucho más aterrizados, mucho más reales, ¿no? De alguna manera que no se vuelven, que no tratan un poco como de dar esta imagen de o sea, utópica, excesiva, ¿no? De creamos comunidades del bien y las repartimos por el mundo, ¿no? Como, no sé. Entonces, este tipo de proyectos al final hay que saber, o sea, hay que saber también valorarlos justamente, ¿no? Y la participación es una herramienta maravillosa que a todos nos interesa. Pues eso es, ya sea por un lado como artista, valorar su uso como profesionales a la hora de manejar programas que pueden generar eso mismo, el interés, ¿no?, de los públicos y atraerlos, ¿no? Porque lo que buscan mayormente hoy
cualquier visitante de cualquier exposición es formar parte de algo, ¿no? Llevarse su propia experiencia de, y la participación como tal, en este tipo de prácticas que la permiten, tiene muchas razones para interesar, ¿no? Lo que pasa es que en lugar de hacer eventos pues ultra espectaculares que atraen a muchísima gente, como estas exposiciones estas exposiciones, ¿no?, de Imagine Van Gogh, ¿no?, que atraen a un montón de gente. O sea, es increíble la capacidad de interés que generan. Pues quizá hay como que tratar de dar, ¿no?, a nivel social la importancia que se merecen este otro tipo de proyectos que son mucho más profundos, ¿no?, como participar en una performance de Francis Alice, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un poco la tarea que nos corresponde, y parte también de un análisis justo de qué es lo que quiere la gente, ¿no?, cuando va a visitar una exposición, qué es lo que busca hoy en día el público. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo que quería comentar, tengo el libro en la mano, como ha dicho Miguel, de la obra esta. Yo también participé y iba a decir el nombre de la obra y justo él lo ha escrito en el chat, Formas de caminar con un libro en la mano, de Lola Arias. Y había que llevar un libro y entregarte un libro, y que ese libro se lo entregarían a otra persona con esas anotaciones que son fichitas en páginas diferentes del libro, así te vienen marcando y tienes que hacer una pose como si estuvieras leyendo, tu mejor pose de lector, o no sé qué, mantenerla durante unos segundos. Y te guiaba un poco por la calle, te sacaba también de la biblioteca, y recuerdo que terminaba en la azotea de la biblioteca, que tiene unas vistas hacia el puerto de la ciudad. Y es un sitio que nunca se sube si se va a la biblioteca, ¿no? Aquí en Cádiz, es un sitio que está cerrado. Sí, además tenías que recitar a voz viva, ¿no? Eso, en la así. azotea, como si para que lo escuchase toda la ciudad, ¿no? Entonces era totalmente una experiencia única. Eso. Y después comentar, cuando has hablado de la Casa Encendida, que estuve la última vez en un sitio, cuando estuve en la facultad en Sevilla, siempre poníamos un autobús desde la delegación de alumnos para ir a Arcos todos los años, y aprovechábamos el viaje para ir a la Casa Encendida y a Matadero y a las galerías que podíamos, tal, y visitábamos Arcos ese fin de semana. Y esta última vez he estado en la Casa Encendida, y había un chico japonés, creo que era, en plan hombre orquesta para niños, en plan infantil. Y visitamos la exposición que se podía ver. También hay biblioteca, hay cafetería, no sé qué, es un sitio que siempre hay algo. La verdad que siempre hay algo. Y después, sobre las exposiciones estas inmersivas, ¿no? Este tema. También en Madrid, a la vez, coincidía, había una exposición inmersiva sobre Frida Kahlo, Eso está aquí. y a la vez estaba en la Casa de México 31 obras de Frida Kahlo, que hacía 40 años que no había nada en Madrid de Frida Kahlo original, ¿vale? Entonces era como, ¿dónde vas? Pues yo fui a ver las obras originales, la verdad. Yo y mi pareja elegimos ver las obras originales, pero que también tiene ese punto pedagógico, ¿no? Para la gente que desde fuera, pero vamos, si a mí me dice ir a ver a Van Gogh en unos paneles LED gigantes, o ir a ver el cuadro un poquito de cerca y ve cómo se junta la manteca, cómo se pone la pintura encima del cuadro, pues prefiero ir a ver cómo se pone la pintura, ¿no? En directo. Y está delante de ese pedacito del cuadro, pero claro, también ese tema inmersivo, pues, está interesante, también es un tema pedagógico, y acercarle a la gente así, ofrecérselo en esas dimensiones, ¿no? Que le atrapa, que
que le da otras sensaciones, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de estas expos inmersivas, o sea, es el hecho de que la gente no tiene problemas en pagar altas entradas, ¿no? Es decir, una entrada de estas exposiciones capaz te cuesta, no sé, 30, 40 dólares, ¿no? Y una visita al museo te cuesta muchísimo menos. Y la gente lo paga, ¿sabes? Es decir, nosotros en cultura siempre como que nos manejamos en la precariedad y en realidad no, hay gente dispuesta a pagar, ¿sabes? Pero quizá no por lo que uno les ofrece, ¿no? De alguna manera. Es decir, nos pone ante la disyuntiva esa de que hay, o sea, el público quiere algunas cosas que desde el ámbito artístico y los círculos más intelectuales pues no desarrollamos pues porque nos parecen banalidades, ¿no? Pero sí sería súper interesante en este caso conocer los datos de asistencia a esta exposición de Frida Kahlo, tanto la inmersiva como la otra, ¿no? la de las obras originales. Sería súper interesante conocer ese dato, voy a ver si lo consigo, porque sucediendo las dos exposiciones a la vez realmente te da un parámetro para estudiar eso, el impacto tanto de una como de la otra, ¿no? Es decir, voy a tratar de conseguir ese dato, me parece súper interesante. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O cerramos para hoy? Pues si nadie más tiene que decir nada, que me parece que nadie toma el micrófono, nos vemos la próxima semana y gracias por extender, o sea, por haberos quedado hasta ahora, que sé que he rascado más minutos de los que teníamos adjudicados, así que muchos besos. Ya hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Bien, muchas gracias. Chao, Pat, muchas gracias. Chao, chao.